Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Vicea Racing, todo sobre el karting. Hoy os traigo el vídeo que tanto esperáis. Sí, quiero comprarme un kart, ¿qué cosas y qué puntos tengo que tener en cuenta? Vamos a ello. Lo primero que nos fijaremos será en su aspecto general, ¿no? En qué condiciones están sus parachoques, si están amarillentos, si las pegatinas se despegan, sobre todo la gasolina, si el depósito de la gasolina, si está muy amarillento, significa que ha estado parado mucho tiempo y con la gasolina dentro. Así que un consejo os doy a todos: si tenéis un kart propio, ¿vale? Después de rodar cada día, desvaciar el depósito de gasolina a un tanque de gasolina, así evitaréis que el depósito de gasolina se amarille a causa del aceite y de la gasolina, de la mezcla. Muy bien, vale, otra cosa, holguras de dirección, ¿no? Comprobamos que las manguetas no tengan mucho juego, las rótulas bloqueadas o que tengan mucho juego, lo mismo con la que sujeta la caña de dirección inferior. Revisaremos todo el tubo, todas sus soldaduras, para ver si es que lo han soldado alguna vez. Entonces saber que ese kart tiene bastante tralla. Muy bien, sobre todo la parte posterior, ¿no? Por ejemplo, aflojar el cubrecadenas, si es que tiene, lo aflojaríamos. O le diríamos al dueño de aflojarlo. Y miraríamos sobre todo las soldaduras de la torreta, si está en condiciones, los soportes del asiento, sobre todo por la parte de atrás, y sobre todo, si nos lo venden con el motor, hacerlo encender, escuchar tema de vibraciones, si suena bien, acelerando al máximo y fijarnos si el eje también está derecho o si se ve que está doblado, entonces vibra. Después nos agacharemos o nos levantaremos y miraremos la parte, cómo está el chasis. Si tiene mucho plano, significa que tiene mucha tralla. Por ejemplo, se ve planito, pero que está bastante bien. A ver, esto ha ido con el chasis delante bajo. Nos vendríamos también a la zona intermedia, también los planos de por aquí. Muy bien. Luego miraríamos si la bomba pierde, el radiador, si tienen fugas, las condiciones, ¿no? En cómo están los manguitos, si están resecos, porque así nos dan una idea de ese kart si ha estado parado o no mucho tiempo. Más cosas. Tenemos que tener en cuenta también el modelo, la ficha de homologación. ¿Os acordáis la plaquita del primer vídeo? Vale, pues para saber de qué año es ese chasis y qué modelo es. Informarnos y también deciros que, claro, que si es de este año o del año pasado, es tipo los coches, pues no tenemos que olvidar que esto es material de competición. Entonces, mirar de qué año, porque así podemos apretar un poquito más en ese precio. El asiento sería otro punto a tener en cuenta, ¿no? Si está reparado, si es de nuestra medida o está roto, ¿vale? Todas estas cosas que os estoy diciendo son de tener en cuenta porque, claro, si ya vas a hacer una buena inversión en chasis, motor, si a más tienes que invertir en cambiar la mitad del kart, pues a lo mejor es aconsejable ya buscar otro en mejores condiciones. Vale, más puntos, tema de motor, ¿vale? Saber cuándo fue la última vez que se le hizo la revisión, si lo puede demostrar con alguna factura o no. Carburador, saber también cómo están sus membranas, ya que yo recomiendo después de rodar siempre que con una bomba vaciéis el carburador, si es de presión o si es un del orto de chiclés, vaciarle siempre la cubeta.
Otro punto, las ruedas, pero no hablo de las condiciones en el neumático, porque puede que estén en las últimas. Sobre todo me refiero a fijarnos en los bordes de las llantas, ¿no? Para saber si han tenido muchos golpes en las cuatro. Y básicamente este sería, pues, muy por encima, pues, los puntos a tener en cuenta de... Mentira, hay uno muy importante, y es que si nos lo está presentando en un carro como os lo estoy vendiendo yo, ¿no? ¿Vale? Aquí no podemos ver si el chasis está doblado o no, ¿vale? Exactamente cuántos milímetros está doblado o si está perfecto no se sabría, pero de la zona donde nos lo está vendiendo buscaríamos una zona lo más plana posible, lo bajaríamos al suelo como voy a hacer yo ahora y os enseño. Entonces, con el caer en el suelo probaríamos a girar la rueda para un lado, ¿veis? Que se levanta, y ahora para el otro lado, ¿veis? Que se levanta también. Entonces se tendrían que levantar como en este caso. Si por casualidad levantáis, ¿no? Y esta está pegada en el suelo, que no se levanta, entonces ese chasis no está en buen estado. Y sobre todo, un punto muy importante, que os lo dejen probar. Si lo podéis probar, mejor que mejor, porque así sabéis que estáis comprando. Y las sensaciones os lo dirán todo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos. Un saludo a todos, suscribíos, comentad y dadme un like.